Muy buenos días, alumnos. Prendan su cámara para iniciar la clase de hoy día. Isabel, buenos días. Víctor, buenos días. Zafir, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Isabel, Buenos días, profe. buenos días. Prenda su cámara. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Fabián, buenos días. Para ello, acabo de silenciarlos a todos y voy a compartir un poco de mi pantalla. Apagamos nuestro audio para hacer la clase lo más posible. Nos toca trabajar un tema muy importante. El tema del día de hoy, educación a tu aprendizaje. Prenda su cámara. Prendan su cámara, por favor. Podemos mejorar nuestra convivencia. Para saber qué es la convivencia, primero tenemos que nosotros saber qué es la convivencia. La convivencia es la coexistencia física y pacífica. ¿Qué cosa quiere decir coexistencia? Es que cuando ustedes están unidos en un solo lugar, ¿verdad? Cuando comparten algo, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros, ustedes Fabián, están prende tu cámara. Rangel, prende tu cámara. esa unión física. ¿Ya? Por si acaso la práctica calificada también va a ser con cámara encendida, ¿no? Vamos a hacer esta primera parte, unos cuantos ejercicios más de movimiento parabólico, después el tiempo que va a ser para la práctica calificada, ¿ok? Así que prendan su cámara, jóvenes. En esta parte de movimiento parabólico 2, vamos a ver algunos problemas adicionales, ¿correcto? Para la evaluación de cómo usted debe resolver un problema de movimiento parabólico. Es importantísimo que nosotros tengamos el criterio, más que memorizar mecánicamente un problema, de cómo debo de resolver un problema, joven. Esa es la parte fundamental, cómo yo ataco un problema. Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. Veamos. Problema número 6 de nuestro libro dice: se muestra la trayectoria parabólica de un balón luego de ser lanzado. O sea, la trayectoria es esta. El balón hace esta trayectoria parabólica. Si la rapidez de impacto es el doble de su rapidez en la parte más alta de su trayectoria, ¿con qué rapidez fue lanzado el balón? Entonces, en este problema falta completar los datos que me están diciendo. La rapidez de impacto no se conoce, le pongo B acá. Pero jóvenes, cuando esta pelota llega acá, lo hace con una velocidad que es el doble de esto. Porque en la altura máxima, ¿correcto? La rapidez de impacto es el doble de rapidez en la parte más alta. En la parte más alta solo tiene velocidad horizontal. Cuando llega, dice, tiene el doble. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene el doble, esta velocidad horizontal permanece constante durante toda su trayectoria. ¿Ve? B y acá 2B, hacemos un triángulo y resulta que el ángulo θ se vuelve 60 grados porque este de acá será 30. ¿No ve que el que se pone a 30 es la mitad de la hipotenusa? La hipotenusa valdrá 2B y el que se opone a 30 será B. Y entonces resulta que, además, por teoría, cuando yo tengo un movimiento parabólico completo, ¿correcto? Entonces el módulo de la velocidad en este punto será igual al módulo de la velocidad en este punto. Si acá es 2B, acá será 2B. Y justo me piden la velocidad con la que fue lanzado, este 2B. Luego, como el ángulo de lanzamiento es 60 grados, que es igual que este 60, voy a decir X. ¿Qué cosa es X? Alcance horizontal.
X será igual a 2 veces velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno de teta por el coseno de teta sobre la gravedad G. X será 5 raíz de 3. 2. Velocidad inicial, ahí está, esta es la velocidad inicial del lanzamiento. Sí. Seno de teta, teta va a seno 60. Coseno de teta, coseno de 60. Sobre la gravedad, gravedad 10. Ahí está la sorpresa. Reemplazamos 5 raíz de 3, 8b cuadrado. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Eso sí tenemos que saber, ¿ah? Coseno de 60, 1/2. Vamos botando. Raíz de 3 con raíz de 3 se va. ¿Está bien? Acá, ¿qué voy a tener? Observa. 2 por 2, cuarta 1, cuarta 2. Mitad 1, mitad 5. 5 por 5, quedó acá 25. B al cuadrado y B vale 25. B vale 5, pero no es respuesta. A mí no me piden esta velocidad para la altura máxima. Me pide la velocidad inicial de lanzamiento. O la rapidez, ¿con qué rapidez fue lanzado el balón? Ah, ya, entonces 2B será igual a 10 metros sobre segundo. O sea, una expresión matemática para el alcance máximo, 2 veces la velocidad inicial de lanzamiento, por el seno del ángulo de lanzamiento, por el coseno del lanzamiento sobre la gravedad, y desarrollando muy bien la parte matemática, me sale el B igual a 10 metros, a 5 y 2B me sale 10 metros por segundo. Número 7. A ver. Un tanque de guerra se encuentra en reposo. Acá está el tanque de guerra. El tanque de guerra no se mueve, ¿eh? Se encuentra en reposo sobre el desierto. Si en el instante mostrado desde el avión que se mueve con 7 metros por segundo, se suelta un proyectil e impacta en el tanque, determina a qué altura se desplaza el avión. Gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces observa lo siguiente, joven. Observa que cuando este avión suelta el proyectil sale con la velocidad del avión, 200 metros por segundo. El tanque está ahí, entonces el proyectil debe hacer esta trayectoria y llegar hasta el tanque. 2 kilómetros, 2000 metros. Tenemos que pasar la metro porque esto está en metros sobre segundo. La incógnita es la altura. En el eje X, en un parabólico, ¿qué cosa es? MRU. Espacio, velocidad inicial en el eje X por el tiempo t. El espacio que recorre horizontal, 2000. Velocidad inicial en el eje X, 200 por el tiempo t. Tiempo t, 10 segundos. Ya terminé en el eje X. Ahora voy al eje Y, donde está mi incógnita. Altura será un medio de gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. ¿Por qué no pongo velocidad inicial acá en esta fórmula? ¿Quién me dice? Porque la velocidad inicial es 0. Muy bien, Sosa, más un punto. Eso de ahí, porque la velocidad inicial es 0 en el eje Y, correcto, importante para el análisis. Ah, ya, altura que me están pidiendo, que es justo la incógnita, será un medio de la gravedad 10 por el tiempo t al cuadrado, que es 10 al cuadrado. 100, 1000 entre 2, 500. La altura será 500 metros. ¿Ves? Esa es la altura que me piden calcular. Vamos al problema número 8, jóvenes. Dice, si el cuerpo experimenta movimiento parabólico de caída libre, determine la relación entre su altura máxima y su alcance horizontal. Entonces, jóvenes, miren, le voy a proporcionar también acá. El alcance máximo ya hemos visto que es 2 veces velocidad inicial de lanzamiento por el seno del ángulo de lanzamiento por el coseno del lanzamiento sobre la gravedad. Pero la altura también se puede poner así. La altura máxima es velocidad inicial de lanzamiento elevado al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de lanzamiento, que es 53 sobre 2 veces la gravedad. Entonces el alcance de lanzamiento sale esto. 2, velocidad inicial, 25 al cuadrado, seno de 53, 4 quintos, coseno de 53, 3 quintos, 5 por 5, 25, con un 25 se van, 8 por 3, 24. También voy a tener acá 24 entonces por 25 sobre 10. Ese es el alcance máximo. Y la altura máxima será velocidad inicial, que es 25 al cuadrado, por el seno de 53, que es 4 quintos elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, con un 25 se van, y acá me sale 16. Pero acá tengo 2G, 2 por 10. 16 por 25 sobre 20.
Como me piden calcular la relación entre la altura máxima y su alcance máximo, dividimos esto entre esto. Altura máxima entre alcance máximo. Entonces será 16 por 25 sobre 20 entre 24 por 25 sobre 10. Desarrollando esto de acá, mitad 1, me sale un tercio. Toda esta parte es operativa en matemáticas. Sacan mitad, tercio, eleva al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. Es matemática. Entonces ustedes lo deben desarrollar de la manera más óptima posible. Número 9. ¿Qué dice acá? A ver. El cuerpo lanzado desde el acantilado, ¿correcto? Desde el acantilado, impacta en forma perpendicular en el plano inclinado. Ya. Perfecto. Determina el tiempo que transcurre desde que el cuerpo abandona el acantilado hasta que impacta. Mire, el método que vamos a aplicar acá, jóvenes, es el método vectorial, porque en el escalar yo no sé cómo es lo que va a caer acá, que será de forma perpendicular. En el escalar este sale horizontalmente, impacta acá, pero esta velocidad de 30 va a permanecer acá, también va a permanecer 30. Pero si esto es 37, observa, esto es vertical, acá será 90, esto será 53, 37, y acá 53. Entonces esto vale 53. Entonces, si esto es 30, esto valdrá 40, que está acá, que le he puesto acá. Esto sería 40. 40. Pero a mí no me piden eso, me piden el tiempo. Para calcular el tiempo vas a decirme vectorialmente. Velocidad final en el eje Y vector será igual a la velocidad inicial en el eje Y vector menos la gravedad por el tiempo t. Velocidad final en el eje Y es este, menos velocidad final porque es vector hacia abajo. Velocidad inicial en el eje Y 0, porque no hay, sale horizontalmente. Menos la gravedad 10 por el tiempo t. Acá menos 40 igual a menos 10t. Menos con menos se volvió positivo y salió 4 segundos. El tiempo salió 4. Muy bien. Problema número 10. A ver, veamos. Listo. Luego de ser lanzado, el cuerpo experimenta un movimiento parabólico de caída libre. Determine cuánto tiempo debe transcurrir a partir del instante mostrado hasta que su velocidad y aceleración formen un ángulo de 53 grados. Acá era hasta que la velocidad y la aceleración G formen 53 grados. Entonces acá no, porque si yo pongo la gravedad así, la velocidad así, va a ser mayor que 53, mayor que 90. Acá todavía es 90, entonces va bajando, por acá será 53. Perfecto. Pero como la velocidad acá, como sale con 100 y esto es 53, esto valdrá 80 y esto es 60, o triángulo notable. Y la velocidad que permanece constante en toda su trayectoria es esta. Acá está 60. Pero como este se opone a 53, 60 será igual a 4K, K vale 15. Y esto será 5K, 75. Y esto será 3K, 45. Tengo que saber esto, que es la velocidad final en el eje Y. En AB, por el método vectorial, jóvenes, velocidad final en el eje Y vector debe de ser igual a velocidad inicial en el eje Y vector menos la gravedad por el tiempo. Velocidad final en el eje Y, negativo, menos 45. Velocidad inicial en el eje Y, acá está, positivo, 80, menos la gravedad 10 por el tiempo t. Se va para el otro lado, 125 negativo, sería igual a menos 10t, de donde t será igual a 12,5. Miren cómo el método vectorial nos ahorra estar haciendo paso por paso, tramo por tramo, y un solo plumazo podemos desarrollar. Solamente que hay que vector hacia abajo, negativo. Vector hacia arriba, positivo. Bien, jóvenes. En su cuaderno, en una página, van a dar la práctica, correcto, calificada. Voy a compartir y también lo tienen en Blended. Después que termine la práctica, tienen 7-8 minutos para que usted pueda, ¿cómo se llama?
ver su práctica. Entonces, veamos. Profesor, la práctica lo subió en Blender. Sí, lo he subido en Blender, pero acá también lo tengo, ¿ah? ¿Ya? Ahí tenemos la práctica calificada, ya empezó la práctica en una hoja de su cuaderno, ¿está bien? Ahí tiene la práctica calificada, jóvenes, ya. Comenzó la práctica, es individual y en silencio, así que por favor.
Profesor, Sí, dime. en la 1 la velocidad inicial es igual a cero. ¿Perdón? En la 1, Ya, ¿cuál es tu consulta? en la velocidad inicial sería cero ¿La o tiene un velocidad valor qué? inicial. La velocidad inicial en el eje Y sí es cero. En el eje Y sí es cero. Pero en el eje X no. ¿Ah? Ponga su nombre, apellido en la hoja que estás dando tu práctica. Porque cuando los subas, tengo que ver ahí tu nombre, apellido, práctica calificada de física. Usted ya sabe ya la fecha de día, 15, 6, 20, la formalidad de la práctica. Más no me mandes sin nombre, yo no veo tu nombre, ¿cómo hago calificar? Además, ya cuando yo publique el solucionario, usted ya va a saber cuánto de nota tienes, ¿ok?
Gracias, chao. Profesor, Dime, dime. ¿podría explicarme un poquito ¿podría explicarme un poco la 4? Ya, mira. En la número 4 dice, la trayectoria mostrada pertenece a un movimiento que determina la altura. Para yo determinar la altura h necesito calcular el tiempo. Pero acá tenemos que tener cuidado porque este sí tiene una velocidad que está haciendo un ángulo. Entonces esta velocidad en A vale 100. Este vale 100, ¿está bien? Pero está haciendo un ángulo de 37 grados. Entonces esta velocidad de 100 tiene que descomponer en una velocidad horizontal y en una velocidad vertical teniendo este ángulo de 37, ¿está bien? Es como si tú tuvieras un triángulo acá, vas a formar un triángulo que este va a valer 100. Este ángulo será 37, ¿no? Pero la hipotenusa va a valer 100, ¿correcto? Y entonces vas a descomponer en una componente horizontal que va a ser esto y en una componente vertical que va a ser esto, ¿ok? Y entonces, con eso de ahí te vas a ir acá. La componente que permanece constante, ¿cuál es? ¿Horizontal o vertical? La velocidad que permanece constante, Brisa, ¿cuál es? ¿La velocidad horizontal o vertical? Horizontal. Ya, entonces como ya vas a ver esta Horizontal. velocidad, lo llevas acá y calculas acá también, ¿está bien? Porque el ángulo, ¿qué ángulo es? 45, ¿no? Ya está. Con eso vas a poder calcular esta velocidad. Como ya conoces la velocidad acá, entonces vas a poder calcularse, ¿no? ¿Me entendiste, Brisa? Ya, Sí, sí, entendí, profesor. ya, entonces calcula acá, pues si con esta velocidad calcula velocidad horizontal y velocidad vertical con un triangulito sacándolo afuera.
Tenemos 3 minutos para terminar la práctica. Una vez terminada la práctica, tienen 7 minutos para subir a la plataforma, ¿ok? Los que se van retirando se supone que ya terminaron y ya están subiendo la práctica, ¿no? Profe, me Aparte falta del un poco alumno Lora, ¿quién ha faltado hoy día? No le he visto a Rangel, ha estado, pero después se ha salido al momento de la práctica. Aparte del alumno Profesor. Lora, ¿quién más está en su salón? Lora tiene problemas ya, bueno, ya es conocido, pero aparte de Lora, nadie más creo que ha faltado. Ustedes son 10, ¿no? 11, ¿no? ¿Cuántos alumnos son? 10, ¿no? Profesor, Dime. ¿me Dime, pueden Víctor. explicar un poco la 3? La 3, ya, en la 3 hace lo siguiente, mira. Como hay el ángulo, pero el ángulo es acá, cuando llega. Entonces, ¿qué pasa? Con esta altura calcula el tiempo. ¿Está bien? Altura, un medio de gravedad, tiempo cuadrado. ¿Está bien o no? Porque velocidad inicial es 0, ¿ah? Entonces, con esta altura calcula el tiempo y con ese tiempo calcula esta velocidad. ¿Está bien? Y esa velocidad va a ser la misma horizontal. Pero como este llega oblicuamente, entonces calcula la velocidad vertical. Pero la velocidad vertical será velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Pero velocidad inicial es 0. Como ya tienes tiempo, ya calculas la velocidad acá. Como vas a tener velocidad horizontal y velocidad vertical entre velocidad horizontal, ese es el ángulo θ. Pero para eso necesitas primero calcular el tiempo con esta altura, mediante la fórmula. ¿Está bien? Y después del tiempo Profesor, tengo que ¿puede calcular. repetirlo? La ¿Puede velocidad. ¿Sí puede repetir? Con esta altura calcula el tiempo. Con ese tiempo calculas la velocidad, pues. Distancia, velocidad por tiempo. Calcula la velocidad. Como ya calcula la velocidad horizontal, la velocidad vertical se calcula por caída libre. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero acá no hay velocidad inicial, ¿ah? Solo es gravedad por el tiempo, nada más. Esta velocidad vertical. Luego el ángulo es velocidad vertical entre velocidad horizontal, que ya lo conoces. ¿Ok? La tangente de θ, pues la tangente de θ siempre me da velocidad vertical entre velocidad horizontal. Profesor, el ángulo que forma la 3 es el de arribita. El ángulo que forma esa caiga. Tú tienes acá, llega así, ¿no? Y llega así, el ángulo está acá. Es la velocidad, ¿correcto? La velocidad vertical entre la velocidad horizontal, que es esto. O sea, la velocidad vertical, que ya la vas a calcular, velocidad final es igual a gravedad por el tiempo, entre la velocidad acá, que ya lo calculaste con el tiempo que calculaste de acá. Esa división es el ángulo. Tangente de θ es esta velocidad